En un mundo donde obedecer es la norma, nosotros elegimos desobedecer. Bienvenidos a Desobedientes, el podcast que cuestiona el poder y la violencia. En cada episodio hablaremos sobre el Estado, las organizaciones sociales y la violencia. Pero antes de hablar sobre el tema, empezaremos con nuestra sección Preguntas Random para conocer a nuestra invitada. Yo soy Carol Cadena. Bienvenida, Juanita. Qué gusto tenerte por aquí. Vamos a empezar con nuestra sección random. Te voy a hacer una pregunta y sí que tú vas a responder. La pregunta es, ¿qué es lo más vergonzoso que te han cachado haciendo? Cuéntanos, Juanita. Bueno, primero lo que pasa es que yo soy muy torpe a veces y por mucho que quiera intentar cubrir algo o hacer travesuras, la gente se da cuenta. Entonces, realmente seleccionar una de las cosas tantas, pero hay una que además me delató de forma mal. Y estaba pensando ahorita, yo cuando era más chica, que será unos 13, 14 años, me quedé en casa sola con mi hermana y nosotras, mi mamá era una cocinera y siempre compraba de 5 litros de leche, 10 litros de leche y cosas así. Y teníamos un árbol de grosella en la parte de atrás. Yo fui a tomar las grosellas porque según nosotras habíamos inventado el yogur de grosella. Entonces nos fuimos a coger las grosellas, tomamos la leche, obviamente estábamos solas, a nadie le pedimos permiso para nada. Hicimos los 5 litros de leche, los hicimos yogur. En nuestra imaginación era yogur lo que estábamos haciendo. Y se rompe el vaso de la licuadora. Ay, no. Entonces, mi madre llega, no tuvimos forma de ocultar, por eso digo, o sea, no tuvimos forma de ocultar absolutamente nada, pero mi mamá encontró los 5 litros de leche procesados con grosella dentro de la nevera y se preguntaba, para esto mi mamá tiene un carácter muy fuerte, pero al final ella se terminó riendo porque decía, ¿cómo hicieron esto? 5 litros de leche lo transformaron en esta cosa que para nosotras era yogur, para mi mamá era una cosa que habíamos creado y que habíamos hecho, y ya pues, ya sabrán el resto de la historia. Muchas gracias, Juanita, sí. Muy bien, la creación de su yogur de grosellas. Bueno, pues te invito a ponerte cómoda, pasa por aquí. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por haber venido. Yo me llamo Miguel Ángel, otro desobediente más acá junto a Carol, pues en esta conversación, agradecerle su tiempo y sobre todo decirle que pues desde acá le admiramos mucho lo que hace, su trabajo, de acá le seguimos. Juanita, vamos a empezar igual. ¿Cuál es su nombre completo, Juanita? Juana Carol Francis Boy. Carol, mi tocaya. Carol. Tocaya ha sido. Aparte de hacer yogur de grosella, ¿a qué se dedica, Juanita? Bueno, yo, ¿qué te digo? No sé. Bueno, ahora estoy a cargo de una organización, del colectivo Mujeres de Asfalto. Hacemos investigación, diseño, gestión de proyectos, algunos programas, escribir un poco y eso. Y cuando no está trabajando, ¿qué hace Juanita Boni? Vamos, un domingo, 2 de la tarde. ¿Qué está haciendo Juanita Boni un domingo, 2 de la tarde? Estoy viendo películas. Ok. ¿Te gustan las series? Última película que vio. Oye, es que lo que pasa es que, no sé, yo tengo el síndrome de ver simultáneamente varias cosas en Netflix. Uy, multipantalla. O sea, no multipantalla, me aburro cambio, veo cambio. Ya. Entonces, estoy viendo 2. Estaba viendo, ¿cómo se llama esta? Esta guambita, la Emily en París. Ya. Que no me la quiero terminar de ver porque me va a dar tristeza. Y estaba viendo un documental que no lo recomiendo, que lo vean porque es una serie que es viejísima, que habla sobre conspiraciones de la CIA. Okay. Por eso digo que no la vean, porque se van a sugestionar con toda la estructura y sistema de los Estados Unidos. Entonces, está siendo chévere, no recuerdo bien cómo se pronuncia el nombre, pero es algo así como investigaciones. Entonces, dentro de la misma policía y del Estado hay como unas microcélulas que mantienen el status quo
de los conflictos. Conspiranoico suena, conspiranoico. Por eso digo, en este tiempo sí. no lo recomiendo. No. Alguien a lo menos que esté con estrés, ¿no? Creo que es una buena idea aumentarle otro factor estresante. Muy bien, Juanita, vamos ya a pasar a los temas que hoy nos citaron acá, en la base de operaciones del INRED. Aquí en Desobedientes, un tema que es transversal y que nos parece que debemos tocarlo, debemos posicionarlo en la opinión pública, es el racismo, ¿no? El racismo entendido como esta consecuencia del pasado colonial que tenemos y que atraviesa, digamos, al menos a este continente, y hablando en términos generales del sur global, digamos así. Pero para usted, Juanita, ¿qué es el racismo? ¿Cómo le explicaría el racismo a alguien en este momento, 2024? Mira, es que yo más que explicarlo, yo creo que todos los seres humanos somos conscientes de lo que es. Okay. Y creo que en estos momentos y en este tiempo a la población no hay que explicarle qué es racismo. Yo creo que hay que tener como la conciencia clara de quizás ubicarnos en el espacio que somos ante acciones racistas, ¿no? Ante un sistema racista, ¿qué rol social tú tienes? ¿No? Porque yo creo que este tiempo hay algunas colegas, bueno, quizás hay gente que no está de acuerdo con lo que voy a decir ahora, pero hay gente que sí cree que hay que educar en una formación antirracista a la población en general, con el objetivo de decir, mira, la supremacía puede ser étnica, ¿no? Sobre otra persona, eso es racismo. Es un sistema, hay una estructura, pero el racismo tiene mucha plata y por eso se sostiene. Y hay que hablarlo también en algún momento, ¿no? Y hay que debatirlo, ¿no? ¿Qué pasa con las estructuras y el poder? ¿Quién genera esa supremacía sobre otras personas? Pero yo también creo que el ser humano tiene las capacidades de tomar decisiones y discernir, ¿no? En un espacio de violaciones de derechos, tú tomas la decisión de a qué le digo sí, en qué callo y en qué no, ¿no? En qué actúo. Y cuando hablamos de racismo y explicarlo socialmente, la mejor manera es hacer el ejemplo de qué pasa en un espacio y por qué no están ciertas personas ocupando esos espacios, ¿no? O sea, lo que propone Juanita, es que te entendí bien, no es la idea de ir a enseñar, sino de explicarlo en el momento que alguien es racista. O sea, en ese momento que identificamos, digamos, la actitud, la pero acción. No solo en el momento. Yo creo que hasta para educarlo, creo que es importante ubicarnos en el espacio real. Porque la conceptualización es linda, no te puedes entrar a Google y averiguar qué es racismo en estos momentos. Claro. Pero la cuestión es en la relación. A mí por eso me gusta la educación popular realmente, ¿no? Porque te permite como ubicar a las personas en el espacio que ocupas realmente. Y que te dicen, ok, mira, ¿por qué crees tú que en tu universidad, en tu facultad, cuántos estudiantes afrodescendientes se encontraban estudiando tu carrera? Preguntarse en el aula, ¿por qué no tenemos docentes afrodescendientes en la Universidad Central de Quito? De toda la planta. Ajá. ¿O qué rol están ocupando la población afrodescendiente o la población indígena dentro de la universidad? Entonces, hacernos esas preguntas de qué espacio estamos ocupando. Por ejemplo, si tú ves en estos momentos, voy a ser correcta quizás, pero vamos a poner en estos momentos la base de ministros, ¿no? Ahorita que estamos sin luz, prendan la luz y vean cuántos ministros tienen, quiénes son sus ministros y ministras. Sí. Si empezamos a hacer una reflexión solamente del enfoque étnico, ni siquiera vamos a hablar de género, porque va a ser mucho más cruel. Claro, no, pues pero la foto es una tableta gala. Así. Exacto, pero además no estamos ocupando al poder ejecutivo, ¿no? La población negra, la población indígena, ¿qué rol está ocupando en el poder? No está. Y eso no es gratis, eso es gracias a este sistema, que es un sistema de racismo que está ahí, el tema del impacto estructural con el racismo y cómo se ha construido, que realmente los grupos étnicos se encuentran en los márgenes del poder, no tomando las decisiones. Entonces eso es una crisis gracias al racismo estructural. O sea, yo creo que hay que explicarlo con la realidad para que la dimensión de qué es el racismo, cómo nos atraviesa, porque el racismo no es como vamos a hablar del trinomio cuadrado perfecto. No. Es una ciencia exacta. El racismo te atraviesa, te cruza. Entonces, sí es importante llegar al momento de citarlo. Mira, aquí hay. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? Empezando por esas preguntas, ¿no? No, me encanta la estrategia que pones sobre la mesa, ¿no? O sea, nunca se me había ocurrido como desde esa manera, o sea, desde esa perspectiva de posicionar, o sea, del espacio en donde están ciertas personas y esta categoría de étnica. Y desde la interseccionalidad, o sea, me parece que juegas con eso, ¿no? Porque del posicionamiento, siento que cuando tú dices, a ver, ¿cuántas personas, tomando el mismo ejemplo del gabinete, cuántas personas son afrodescendientes indígenas? Categoría etnia, vamos con la categoría de género, ¿cuántas mujeres son? ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿Y qué decisiones están tomando? Sí, me parece como una metodología muy buena, de hecho, de
Sí, pero imagínate, por ejemplo, interesante tener a Mónica Palencia, por ejemplo, tenemos una mujer, creo que es Ministerio del Interior o de Gobierno, no sé, como le cambian a cada rato el nombre, yo ya no sé. Pero está en un ministerio que es estratégico, con una gobernanza masculinizada, desde la blanquitud, que además reprime, porque además ideológicamente su gobernanza tiene la carga fascista, ¿no? ¿A quiénes reprime la policía en estos momentos? ¿Hacia dónde va direccionada su política de seguridad? ¿Cómo la mira, no? ¿Es una política de seguridad integral o es una política de seguridad que se reduce a proteger a un grupo privilegiado o a proteger a la sociedad en general? ¿Cuál es la apuesta política de esa gobernanza? Entonces, hasta para analizar esa forma de gobernar, si se tiene que revisar el enfoque étnico, el enfoque intergeneracional, el enfoque interseccional, en general, porque lo vemos en los resultados, pues, y en el impacto que tiene esa gobernanza en la sociedad como tal. Y Juanita, ¿tú qué crees? ¿Cuáles son las causas profundas del racismo aquí en Ecuador en estos momentos? Yo empezaría por un tema que para mí es como básico, ¿no? Las desigualdades están marcadas por la estrategia de gobierno que hay. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta hablar de política, pero gente, hay que entender que política es todo y hay que entender que debemos estar dentro de ese debate, ¿ya? Cuando empezamos a hablar de estrategias, eso quiere decir que estamos siendo conscientes del contexto, ¿verdad? Porque yo no voy a implementar una estrategia si no sé hacia dónde va a ir esa estrategia. Entonces quiere decir que si estoy consciente de las desigualdades y que las desigualdades están marcadas por una política económica que continúa privilegiando a un sector y una política económica pensada para sostener a ese sector social. Entonces eso quiere decir que el acceso a derechos tan básicos como educación y salud están siendo realmente deprimidos para un grupo social. Si ese grupo social no accede a temas como educación, se va a perpetuar y continuar perpetuando una disputa de clase que se mantiene. Porque el sistema está haciendo esto, que está sosteniendo que exista una supremacía frente a otra y que exista un grupo poblacional que además es el más grande, que no tiene acceso a aquello que debería ser un derecho humano integral, ¿no? El apostar por una vida digna es una de las formas más, yo creo que de las más bonitas para decirte dignificar la vida implica en estos momentos reconocer que la lucha contra las desigualdades es hablar de racismo estructural, es hablar de colonización, de descolonización sería, ¿no? Y además, ¿qué implica descolonizar socialmente a un sistema como tal? Entonces creo que por ahí la estrategia empezaría por transformar a eso, que para algunos es un privilegio, en derechos que sean integrales para las personas, ¿no? Y la educación es la columna vertebral, ¿no? Y hablo de la educación en todas sus dimensiones, ¿no? No solamente a la academia, porque luego la academia se cree la guapa de esto, pero no es así, sino que es hablar de que la educación, hablo en todas sus dimensiones. ¿Qué pasa con la educación del barrio, de lo colectivo, ¿no? De aquello que se traza y que además lo colectivo en la actualidad se encuentra en riesgo, ¿no? Porque no sé si ustedes ven, pero todo el ataque de la narrativa de gobiernos en América Latina y en Ecuador en estos momentos atacan a lo colectivo, ¿no? Yo recuerdo a Guillermo Lazo en algún momento cuando dijo, es que yo no puedo gobernar porque los defensores de derechos humanos no me dejan. Sí, y todo el mundo se quedó así como, hey, amigo, no, eso no pasa. Pero sí es como ver este tipo de cosas como una narrativa que se está posesionando no solamente en su momento en Ecuador, sino que fue en un tema de la región como tal. O sea, y lo por todo es que ataca a la sociedad civil organizada. O sea, se supone que la sociedad civil organizada aporta para una democracia. O sea, es una democracia saludable. ¡Ay, la democracia! ¡Ay, la democracia! Es que exacto, hablando de temas subjetivos, ¿no? Hablando de temas subjetivos, ¡ay, la democracia! Pero es que ese man hablan de defender la democracia, de defender la participación. Pero igual, el señor Noboa igual se manda su política pública de integridad y busca igual, otra vez controlar a las organizaciones sociales, ¿no? En este momento. Entonces, y a mí me parece, ya para cerrar este tema, Juanita, que me parece los aportes que has hecho valiosos, por ejemplo, la idea de la despolitización, digamos, de la sociedad como uno de las causas de que se perpetúen ciertos temas como el racismo y además otros temas que mencionaste. Me parece que en este momento, la educación, como cerraste igual tu intervención, me parece que la educación, y no la educación en la academia, sino la educación popular, que sobre todo también es una apuesta desde acá, hay que defenderla y hay que promoverla. Antes de pasar al siguiente tema, nosotros tenemos un dato desobediente que
Carol nos va a informar. ¿Sabías que en el último censo realizado en Ecuador entre el 2022 y 2023 revelan una disminución de 601,000 personas afrodescendientes, cifra cuestionada y calificada hoy como posible etnocidio estadístico? Etnocidio estadístico. Censo 2022 fue presentado un año después, en el 23. Las organizaciones obviamente se molestaron, tuvieron una reunión con el director del INEC. Lamento mucho recordarte todo esto, pero hay que decirlo, ¿no? Para la audiencia que no esté enterada que esto pasó. Pidieron razones al INEC, vino el director, dio 3 razones sacadas del bolsillo. Las organizaciones quedaron más molestas que creo, y en este momento pues ya las organizaciones tomarán las medidas que ellas ameriten, pero en este momento, Juanita, para explicarle al público sobre todo cuáles son los derechos que están implicados en que no estén censados. Ya, mira, primero que yo creo que hay que ubicar un dato, no sé si ustedes saben, pero el censo de Ecuador fue el censo más caro de la región. No. Fue el censo en el que más recursos económicos invirtió. Y mal hecho. Es el más caro, porque además invirtió en más tecnología, invirtió en más personal, que además analizar eso, después nos toca hablar de las condiciones en las que estaban los censistas, en una época de crisis del país, ¿no? Porque además los censistas estaban expuestos al crimen organizado. Y pasó, o sea, hubieron muchos censistas que fueron asaltados, golpeados, etcétera, y que la institucionalidad nunca los protegió. Pero fuera de eso, el censo representa para nosotros, está bien hablar de genocidio, pero para mí no es únicamente hablar de, mira, nos quitaron datos y no sé qué, sino que cómo tú planificas la política económica de un Estado con datos. Si tú me sacas a mis datos, esos datos, eso quiere decir que la inversión pública para provincias estratégicas como Esmeraldas, Imbabura, Ibarra, que están en zonas fronterizas, Guayaquil, donde hay un asentamiento, creo que es la segunda provincia del país, con el asentamiento negro afrodescendiente más grande, no conste con ese presupuesto para las políticas públicas. O sea, realmente la repercusión de un censo mal hecho como este implica nuestras vidas, porque estamos hablando de una población que, según, no lo digo yo, lo dice el censo anterior, que está en los cordones de pobreza y pobreza extrema, y que lo dejas por fuera del censo, quiere decir que lo estás dejando por fuera de la política económica y que las políticas públicas no van a tener una efectiva realización porque no tienen la plata para implementar. Entonces, el impacto del censo es el impacto sobre las vidas y nuestros territorios. O sea, nos estamos jugando con un mal censo realmente la vida de la población. ¿Y cómo es posible que la población que tiene la tasa de embarazo adolescente más alta del país, la justificación sea ahora que hemos desaparecido? Y uno de los argumentos que dijo el señor director del INER era que el crimen organizado nos estaba terminando. Entonces la gente ha muerto porque claro, además el discurso racista de decir los negros son delincuentes, entonces claro, el cálculo mío es que como son delincuentes y hay crimen organizado, la gente ha muerto, ¿no? O sea, es una tautología para él. Se entendió, no necesitamos más explicación. No necesitamos más explicación. Esa era la perspectiva. Entonces, sí, justamente yo decía eso. O sea, están desapareciendo. ¿Dónde están? Claro. O sea, si dice que está disminuyendo, ¿dónde están esas personas? Cuando te acercas a la comunidad y le preguntas a la familia, pasaron por su casa a censarlo y te dicen, no, pero aquí no llegaron. Y sabemos que hay barrios enteros dentro de los cantones, por ejemplo, de Esmeraldas, en que no pudo ingresar el censo porque la situación estaba tan crítica en términos de seguridad que no censaron a nadie. Porque además no puedes, o sea, en una sociedad tan desigual como Ecuador, no tenemos a veces acceso a agua potable. No puedes suponer que todo el mundo tiene acceso a internet y a un equipo tecnológico para llenar la información del censo y que el argumento sea que el censo fue virtual. Sí, pero también este censo te está diciendo que la población no accede a las plataformas digitales y no tienen los recursos de internet para llenar este tipo de información. Y tercero, que yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y no olvidarlo, es que la amplificación de este discurso, que además fue un discurso que se repitió entre las instituciones, desgraciadamente ha hecho que en la actualidad nosotros, por ejemplo, yo que vengo de una provincia como Esmeraldas, que ha tenido unas crisis
gravísimas de seguridad, no graves, gravísimas. O sea, porque esta dimensión de que un niño tenga una bala antes que un cuaderno en su mesa, sí te replantea en qué estado estamos. Y que las instituciones sabían de estas condiciones, sabían de lo que estábamos pasando, y su intervención no fue seria con relación al censo. Entonces, para mí, esto no es accidental. Esto realmente responde justamente a una agenda del racismo estructural. Claro, tratemos, mira, uno de los proyectos más importantes del país a nivel de extracción de recursos está la refinería de Esmeraldas ahí. Proyectos mineros y demás, proyectos que sostienen económicamente el país, pero sus habitantes son tratados como seres descartables. Entonces, para mí, este desinterés de tener un censo real también responde a, ustedes son humanos, son seres humanos de segunda categoría, no son una prioridad para el Estado. Entonces, yo Estado actúo y opero de esta manera ante esta realidad, cuando debieron haber dado respuestas más efectivas, porque la sociedad civil sí le dijo al director, cuando participé de varias reuniones, sí se le dijo al director, no hay condiciones para realizar el censo. Y lo que él respondía es que había que cumplir. ¿Pero qué implica ese cumplimiento? ¿Cómo cumple si no tienes los recursos? Una violación de derechos. Sí. En ese caso, Juanita, desde el inicio hablabas de que implicaba las consecuencias de este censo, digamos desde ahora, desde este censo sesgado, digámoslo así, o podemos bautizarle, pero no podemos aceptar el censo, no le podemos dar legitimidad primero, me parece, a las cifras con las que van a hacer política pública de aquí en adelante, y que eso afectaría directamente a las vidas de las poblaciones. También el final me deja sonando mucho la idea de que es una estrategia para, digamos, quitar el estorbo del territorio y empezar a explotarlo. Eso te entendí, y eso es preocupante, o sea, eso es maquiavélico, o sea, ya casi es una necropolítica manifiesta, ya, ¿no? Es que sí hay una agenda de necropolítica. La construcción de los imaginarios sobre la población, y sobre todo que el actor que debería garantizar los derechos es el que implementa esa acción. Eso no es acción. Porque si yo reconozco, a ver, yo voy a poner un ejemplo así como, está fallando el foco de la sala de tu casa. Viene alguien y dice, está fallando el foco de la sala. No pasa nada. Mi tía Gladys viene. Por favor. Mi tía Gladys viene y te dice, está fallando el foco del centro de la casa. Y todos miran el foco, sí, nadie hace nada. Fallando. Nadie hace nada. Okay. Pero lo que pasa es que quizás tú no haces nada porque no tienes la plata para cambiar el foco. Y el otro vamos a pensar que es discapacitado, que no tiene brazos para cambiar el foco. Quizás puede hablar y te dice, sí, hay que cambiar el foco, insiste en que hay que cambiar el foco. Pero yo tomo la decisión, porque yo soy la que tengo la plata, de ir a comprar el foco para cambiar el foco de la casa. Entonces viene la tía Gladys y dice, ¿y vas a cambiar el foco? Sí, porque aquí ya compré el foco de la casa, ¿verdad? Ante un problema, alguien tomó acción y dio una solución efectiva para la situación del problema de la sala, ¿verdad? Okay, ajá. Lo mismo pasa con el censo. Si te estoy diciendo, no vas a poder censar porque el crimen organizado está infectado por todos lados y la gente no puede ingresar a las comunidades, ¿por qué quieres insistir en mandar a la gente contable transformándolo en un foco de acción para ser violentados? Eso quiere decir, perdóname, o eres tonto o lo planificaste para hacerlo necesario. Y tonto no es, ¿no? Tonto no es. Muchas gracias. La conclusión es fuerte, pero en ese caso, a mí me parece, y ya pasando de tema, a mí me parece que en este racismo estructural, también un rol importante, y es que a mí me preocupa también esto de la sociedad civil, cómo lee al gobierno, a las personas que están ya en el poder, normalmente es proyectar su forma de ver la vida sobre el resto de la sociedad. Y si algo sabemos de que alguien llega al poder, es esa clase política proyecta su forma de ver la vida al resto de la sociedad civil. En esa proyección está la normalización del racismo, digo yo. En ese caso, quisiera hablar del caso de Jimmy Ockles, ¿no? Claro, porque, digamos, para las personas que no conocen contexto, Jimmy Ockles, joven afrodescendiente, se dedica a ser modelo, un día va a sacar dinero del Banco Internacional, ubicado al frente del CCI, saca el dinero, cruza la calle, entra al centro comercial, Iñaquito,
y es derribado por un guardia de seguridad. Y además le gritan desde lejos, desde el pasillo, atrápenlo así, o sea, Sí, gritándole ladrón, negro, palabras denigrantes. Palabras denigrantes, lo botan, lo someten violentamente, policías ni siquiera uniformados, los Sí, los policías le llegan a rasgar la camiseta, pasa una trifulca, no ha sido, y ni siquiera una disculpa, creo yo, la verdad, de parte de los... Hasta ahora el caso está igual en litigio, pero en ese caso abocamos a este caso porque cómo un agente del Estado opera, o sea, cómo esta proyección de normalizar el racismo, de cómo ver al cuerpo racializado hace que los agentes, o sea, la última pata del Estado... Y te apuesto que los agentes también eran racializados, ¿no? Puede ser, Porque son cuerpos instrumentalizados para... Justamente, y en ese caso, ¿qué hacer? Porque frente a eso, me parece que, ¿qué hacer para que la policía tenga conciencia de lo que está haciendo? Y cómo está operando, y cómo está pensando en el delincuente. Porque él ya tiene, yo estoy seguro que ellos ya tienen una imagen del delincuente. Y es racializada. Entonces, y ahí está el perfilamiento. Eso te iba a decir, hay perfilamiento racial, eso no lo podemos como encubrir, ¿no? No es una cosa que yo te diga, no, mira, no pasa, eso no es así. Me acordaba del caso de Jimmy y me acordaba de algo que a mí me pasó en el Banco Guayaquil hace unos 3, 4 años. Estaba con otra colega, entro al Banco Guayaquil, yo siempre uso turbante, entro al Banco Guayaquil y un guardia de seguridad me dice que me saque el trapo de la cabeza, ¿no? Así como la gente dice, me saque el trapo de la cabeza. Yo estaba de buen humor ese día y mi reacción fue mirarlo al señor y decirle, déjame tranquila, y seguir en la cola. Pero yo estaba con una colega, es una compañera que su fisonomía no pareciera que fuera de Esmeralda, ¿no? Ella dice que ella es afro-montubia, ¿ya? Entonces, la majito entra, que hace escuchar al bar y se le sale todo Esmeralda. Ella me dice, que no ves que somos Esmeralda. Entonces, la gente del banco, la gente de los usuarios que estaban haciendo la cola, en ningún momento actuó para decir, señor, respete, está siendo racista, ¿no? Nadie hizo nada. Estas viejas dijeron, perdón la expresión, estas señoras que estaban ahí salieron diciendo, niña, sálgase porque está haciendo bulla, ¿no? O sea, además estábamos haciendo bulla. Después, ella entrando en conciencia de lo que ya vimos el caos, de lo que estaba pasando, lo único que le dijimos al señor, llame al gerente y diga al gerente que venga y que él venga a sacar. Ahí va mi ejercicio de que la gente es consciente de que es un acto racista, ¿sabes? O sea, no tengo que llegar a enseñarte nunca bajo el cliente, ya no me molestó el guardia. O sea, la gente sí sabe, o sea, tú sí sabes qué es un acto racista. A ustedes, sí tú sabes que eres racista. Y los policías saben lo que están haciendo. O sea, yo no creo que tengo que llegar a ir a educar a los policías. Compartiré información. ¿Verdad? Podemos llegar, compartir información, hacer una mesa de diálogo, mostrarles un documental, decirles cosas, por si acaso vayan a ver sospechosos. Hay mucho material para ver, hay mucho material para autoeducarse y reflexionar. Mucho recurso cultural. Y creo yo que con el caso de Jimmy hay varias cosas que hay dentro, ¿no? La impunidad sobre los delitos de odio, porque el Ecuador no te procesa, no te termina de judicializar un caso de delito de odio. No todos tenemos recursos para procesar, porque la justicia en Ecuador es cara y cuesta. Entonces, si yo quiero poner una denuncia por una violación de mis derechos, tengo que saber que tengo que contratar a un abogado, que tengo que trasladarme a este lugar, los gastos que van a que implicar. tengo que sacar tiempo, o sea, que tengo que dejar de trabajar para acercarme a la justicia. Entonces, la impunidad campea por eso, porque procesalmente no accedes, ¿no? Y lo otro es que dentro del caso de Jimmy también te muestra dos cosas. Mira, Jimmy es una persona pública. Sí. Jimmy, o sea, lo chévere es que Jimmy supo manejar las redes y contar su historia y saber lo que pasaba. Pero también te expone en que, mira, eres negro, ¿no? Ante todo, aquí lo que sucede es que eres una persona negra o afrodescendiente en el espacio. Aquí no, o sea, es eso. Porque el problema para los policías, para
identificar a Jimmy como un delincuente es porque era un negro transitando un espacio que tradicionalmente es un espacio para gente blanco mestiza. El centro comercial, el espacio en el que estaba, el banco. Y ahí es cuando yo les preguntaba al inicio, ¿cuál es el no lugar que te quieren hacer reafirmar desde el racismo, que es el lugar que tú deberías ocupar o no ocupar, ¿verdad? En el que no te encuentras, en el que no te hallas. Entonces, como no estás en el banco, Jimmy, no puedes acceder al banco porque eres negro, pues. No puedes acceder a la política financiera porque no, los negros, ¿cómo van a acceder a eso? Es que no deberías entrar a un centro comercial, ¿no? Y es cruel pensarse desde ahí, pero desgraciadamente es eso. Y te apuesto, y por eso te decía, te apuesto que los policías eran personas racializadas, porque la población racializada ocupa el espacio de la policía. O sea que además nuestros cuerpos son instrumentalizados para oprimir a otras personas racializadas. Y nos quieren hacer pensar que desde ahí estamos ejerciendo poder. Entonces no es eso. No sé si respondí la pregunta. No. Sí. Estoy procesando Sí. la información que bestia, Juanita, en serio. Es que es para dar dos tesis, porque la idea, ese enfoque tal vez ya está, la idea del posicionamiento como tal, para del no lugar, es que me quedé pensando en el no lugar, en la idea de que como toda actividad, me atrevería a decir ahorita, ¿no? Toda actividad, todo comportamiento racista está en la base de del no lugar. La persona racializada no debe estar aquí, y por eso yo actúo, ¿no? El guardia, tomando tu ejemplo, el guardia se acercó porque no debería. O sea, ¿desde cuándo? Porque es un espacio para blancos mestizos. Es un espacio para blancos mestizos. Pero además, ¿qué rol ocupan, no? La persona, Y el rol. la otra persona racializada estaba de guardia, no estaba usando el servicio, ¿no? A eso me refiero cuando instrumentalizar otro cuerpo para oprimir a otro no es accidental. Es donde te ubican, donde te dicen, que ese es tu... De ahí no te vas a mover porque ese es tu metro cuadrado, ¿no? Sí. Ese es tu espacio, de ahí no. Y cuando ves que alguien salta eso, porque, por ejemplo, dígame un banquero afrodescendiente o indígena. Ahí les quiero ver. La prueba. A ver. Pero, por ejemplo, cuando llegó este compañero al Muchurruna, para mí el Muchurruna rompió con una estructura del deporte. Porque ¿quién? Claro. O sea, los negros jugamos en el deporte, pero no somos quienes lideramos. ¿Qué rol? Claro. Sí, justamente eso iba a ¿Qué decir. posición está en Ajá. el deporte? En el deporte rol porque... juegan? Entonces, cuando aparece el Claro, Muchurruna, ok. ¿quién era el dirigente del Muchurruna? Pues. Una persona de poncho rojo, claro que Ajá. sí, claro que sí. Y te rompe el esquema, pero además vieron todo lo que pasaba, ¿no? No querían dejar que jugaran ahí, porque así empiezan a operar. Es que le están dando mucho poder al individuo. Es que le estás dando mucho poder a ese individuo. Entonces, ¿por qué le vas a llevar los créditos para que tenga más recursos y más poder y accedan a más cosas? Porque así opera el racismo. ¿Me entiendes? O sea, es cruel, pero así son estas dirigencias. Imagínate que pasa algo. Yo sé que me estoy pasando de coles a nabos, señores, pero que esto es importante. A ver, Dígalo. Es necesario. el Esmeraldas Petrolero. Esmeraldas Petrolero. Es nuestro equipo. Claro, Ahora icónico. ya jugaron todos, ¿ya? Pero el Esmeraldas Petrolero, de ahí salían para Barcelona, para la selección del país. Pero el Esmeraldas Petrolero nunca subió. Y cuando logra subir, le salieron un poco del país. Porque no querían que suban. Porque era un es equipo lo que dice liderado Juanita. por gente negra. Y que se quede ahí, porque esa es la posición que el blanco mestizo le dio Le quieren ahí, en ese cuadrado. Qué loco, es que es... Yo quiero ver en estos momentos, dígame, ¿qué equipo nacional de Wow. Ecuador tiene en su dirigencia Ya. que lidera un afrodescendiente? Yo quiero saber, por favor, déjenos en su mensaje porque a mí me informan. O sea, No. No, yo creo que vamos pasando de tema, pero buenísimo, no. Dios le pague, porque no, realmente estoy bien. Es que eso es una cosa es leer, una cosa es buscar en libros, otra cosa es escuchar experiencias. Sí. Ajá. Que te lo diga Juanita. Otra cosa es que te lo cuente Juanita. Cuente Juanita. Una cosa es leer, otra cosa es que te lo cuente Juanita. Vamos a pasar de tema, pero como ya saben, tenemos un dato desobediente a cargo de Carol Careta. ¿Sabías que de las detenciones sucedidas en el conflicto armado interno, un gran porcentaje son jóvenes empobrecidos y afroecuatorianos?
Otro hecho lamentable 2024, ¿no? Estábamos iniciando el año, o sea, apenas estábamos barriendo el aserrín de las aceras y el presidente se le ocurre mandarse tremendo decreto, no vaya. Entonces se militariza todo el espacio público y en ese contexto, Juanita, quiero conversar de otro caso, ¿no? En este contexto son los cuerpos racializados los que reciben y es dirigida la violencia, ¿no? Christopher Santa Cruz, contexto. Christopher Santa Cruz, estudiante de la Universidad Central, joven afrodescendiente, se está retornando a su hogar, está esperando el bus en la parada de la Ofelia y en un operativo militar vienen 3 militares para una sola persona, otros 3 mirando. Lo interceptan, empiezan a hacer un cateo, hay un forcejeo. En eso, TC Televisión, además, está justamente haciendo una transmisión en vivo en Televisión Nacional. Enfocan a Christopher Santa Cruz y el periodista, pues se manda unas joyitas de comentarios, ¿no? Narrando la escena, en donde pues hace aseveraciones gravísimas, ¿no? Están deteniendo a alguien, parece que le encontraron algo, asumiendo que ya es per se un delincuente y que los militares están haciendo su trabajo, ¿no? Están haciendo su trabajo. Hasta le intentan poner una fundita Ziploc en la mochila, se puede ver en escena. Nosotros hemos conversado con su familia, los daños a la moral, a la honra de la familia, todo eso, y no recibió ni siquiera disculpas de parte ni de la policía, ni de los militares, ni de TC Televisión. De TC Televisión. Hoy, la militarización, y con el caso de Christopher, se demuestra cómo es poner en riesgo otra vez la vida y coartar los derechos de la población afrodescendiente. Es decir, no pueden caminar libre, no pueden, el derecho a la libre movilización se les está quitando a la población. Y en todo caso, Juanita, preguntarte a ti, no otra vez diciendo cuáles las fórmulas para evitar esto, ni nada por el estilo, sino más bien, Juanita, preguntarte si has pasado por algo parecido o has tenido experiencias cercanas con en este contexto de militarización, ¿no? 2024. Sí, yo primero quiero como que recordarles algo. Y es el Ecuador, o sea, nosotros militarizados no estuvimos solamente cuando se reconoce conflicto interno. Así es. Ecuador fue, creo, el único país de América Latina que curó la pandemia con militarización. Porque estuvo militarizada en pandemia. Guayaquil, ¿se acuerdan que a unos compañeros indígenas los raparon? Porque además esa era la cura para la pandemia, ¿no sabías? No me acuerdo. Claro, yo me acuerdo de ese caso. Los raparon, hubieron algunos chicos en Muisne que los golpearon, sí, y los raparon también. Señor Reyes. Entonces, sí, me acuerdo. Esa era la estrategia de curar pandemia en Ecuador. Militarizando las calles, rapándole la cabeza a la gente, golpeando a las personas. Si tú te preguntas, ¿es en serio? Sí, o sea, como una crisis de salud sería en ese momento, se cura militarizando, ¿no? Y ahí es cuando yo les digo que hasta en la forma de gobernar se nota, ¿no? Se nota todo, se nota tu formación, se nota tu formación ideológica, se nota hacia quién estás gobernando y para quién es. Porque el orden no se genera desde precarizar más, y una militarización implica precarizar más un territorio. ¿Por qué te digo que implica precarizarlo más? Porque las condiciones de la libertad, por ejemplo, no están dadas, ¿no? La gente no puede transitar, tú no puedes. En el caso que tú mencionas del chico, Christopher Santa Cruz. ¿Se imaginan que no hubiera estado la cámara de TC grabando? Christopher estuviera preso todavía. Si la cámara de TC no estuviera grabando y la madre no se hubiera dado cuenta que le estaban sembrando a su hijo con droga, te apuesto que la historia fuera otra. La historia hubiera sido otra. Y el final hubiera sido más cruel de lo que estamos viendo ahora. Mucho más cuando tenemos en Ecuador crisis penitenciaria constantemente. Y sabemos quiénes son las principales víctimas de la crisis penitenciaria. Aquellos que tienen delitos menores y que no hay, además, un procesamiento de esos delitos menores de forma inmediata. Realmente, mira,
yo, cuando me hablan de la militarización, yo te digo, inevitablemente lo atraviesa, ¿no? Porque no puedo yo naturalizar el ver cuerpos armados en las calles, indistintamente del grupo que represente, así sea policía, militares, así sea así sea el grupo del crimen organizado, o sea, es lo de menos. O sea, naturalizar las armas como un instrumento de orden en un espacio que además debería ser el espacio seguro, que es lo colectivo, es una contradicción esencial de la libertad como tal. Lo otro es que cuando hablamos de los cuerpos racializados, yo sí quisiera especificar algo. A partir de lo que estamos pasando ahora, del reconocimiento de este estado, ¿no? De inseguridad, de violencia interna, de conflicto interno, no son los cuerpos racializados per se, en general, el foco de la de asumirlos como cuerpos criminales, ¿no? De criminalizar su existencia en el espacio. Estamos hablando de cuerpos específicamente negros y hombres negros, ¿ok? Y es importante especificarlo porque no es lo mismo transitar en estos momentos siendo un hombre indígena que siendo un hombre negro empobrecido en el espacio. O sea, es muy complejo. Entonces sí es importante como especificar ese detalle y especificar que es la población joven y negra la que está siendo más criminalizada, porque son hombres negros jóvenes que son criminalizados y que son asumidos y vistos como sospechosos constantes en aquellos espacios por su libre tránsito. Y además de criminalizados, y hablemos ya para finalizar de a dónde se puede extrapolar, digamos, esta actitud de parte de las fuerzas del orden. ¿A dónde podemos llegar? Y es al asesinato, al asesinar a los hombres. Y es en este, por ejemplo, el caso de Andrés Padilla, del caso Mascarilla. Hace 2 semanas lo declararon inocente a David Velastegui, la persona que disparó. Igual, contexto para las personas que no sepan del caso de Andrés Padilla, es el siguiente. Andrés Padilla retornaba a su hogar en la provincia de Imbabura. A él lo retienen en la estación de Mascarilla, discute con policías, hay un forcejeo. Andrés dice, bueno, no vamos a conseguir nada, yo me voy. Se retira caminando, Andrés, se retira caminando, y David Velastegui, en una acción que para la Corte de Legítima Defensa, eso está por verse, dispara a quemarropa por la espalda, por eso, contra Andrés Padilla, quitándole la vida, y quitándole a un hijo, a su mamá, a una familia. En todo caso, aboco este caso porque ¿cómo lidiamos con la impunidad? Porque aparte de que el Estado criminaliza, primero militariza el espacio, criminaliza, como ya dijiste, a hombres negros, y ahora también los mata y les da, como en la opinión pública, ¿cómo cala esto? Es que es lo que más me preocupa a mí, es ¿cómo cala esto en la opinión pública? Es como desde redes sociales de Policía Nacional salieron a festejar que se hizo justicia, hablaban, se regodeaban con la palabra justicia en la página de Policía Nacional. Entonces, ¿cuál es la justicia? Hablemos de qué es la justicia para el Estado en todo caso, porque para ellos creo que la justicia es a los que tienen todo, mantenerles ahí. Lo justo es como estamos. No cambiemos nada, los que estén arriba, que se queden arriba, y los que estemos abajo, pues bueno, sigan trabajando. Como tú dijiste, es que yo me voy a quedar al menos de este episodio, yo me voy a quedar con lo que tú dijiste, con un tablero de ajedrez donde el poder te pone en un espacio en específico, fila F, fila columna 3, y con un rol específico de cómo me puedo mover en el espacio. Y si me salgo de ahí, o me criminaliza, si no es el Estado, es la misma sociedad con microagresiones. O te extermina, te quita del tablero, ¿ok? Sí, mira, yo creo que es que pasan 2 cosas, ¿no? Porque en el caso del compañero de Mascarilla, quien hace la ejecución extrajudicial es un policía. En el caso de Esmeraldas, los que han desaparecido a las personas, a los jóvenes, y los tiraron al río y demás, eso pasó recién hace meses, ¿no? Eso no es una cosa, estoy hablando hace años, ¿no? Fue recién, fueron los militares. Entonces, es cómo están operando todo este aparataje de brindar seguridad para sembrar más miedo de que ya se tiene. Y cuando digo más miedo, porque es como justificar su existencia, porque la presunción de cómo ingresaron a las casas
para sacar, porque en el caso de Esmeralda, ingresaron a las casas para sacar a los jóvenes, los golpean, los lanzan al río, etc. Entonces, todo esto que ha pasado no es una cuestión que pasó en un contexto donde no había información, donde no se sabía cómo operar, sino que apareció en un contexto en el que Ecuador tiene mayor acceso a. Yo no me preguntaría qué es la justicia para el Estado, porque el Estado es quien debe garantizar que yo acceda a la justicia. Yo debería preguntarme en estos momentos, yo voltearía esa pregunta y le pasaría la pregunta a quienes no pueden acceder a la justicia y sus casos se mantienen en impunidad. ¿Por qué? Porque el Estado lo tiene todo y quienes no tenemos todo somos nosotros. Y somos nosotros los que estamos en indefensión jurídica. Y somos nosotros quienes estamos cargando con impunidad. Y somos nosotros quienes no creemos en el sistema de justicia. Entonces, como no creemos en el sistema de justicia, no buscamos acceder ya a él, porque ya los antecedentes que tenemos son antecedentes de impunidad. Y más bien, ahí sí yo me replantearía en estos momentos, es en qué condiciones la justicia de Ecuador está intentando reparar todo este tipo de daños, porque esa sentencia que lo declara inocente De a tercera este señor, instancia, ¿no? pone entredicho dos cosas, ¿no? Una ejecución extrajudicial en Ecuador puede pasar como si nada. Al final del día, también me deja como que replanteándome a mí, yo como mujer negra no accedería a justicia jamás. Pero además no me van a reparar, porque el acto de reparar es de no repetir el acto, ¿no? La violación de derechos humanos, tú la reparas para que no se repita. Eso quiere decir que si te dan impunidad a ese caso, van a haber más Andrés Padilla. O sea, que van a haber más casos de ejecuciones extrajudiciales y que van a quedar en impunidad porque la justicia en Ecuador no tiene la capacidad para responder ante un caso como esto y no tiene además la claridad de tener un ejercicio reparatorio para la población. Muchas gracias, Juanita, por esas palabras. A mí me parece cerrar el capítulo con esa conclusión. Yo le añadiría una cosa, que tú la rozaste. Es la idea de que, bueno, el Estado no me puede garantizar la justicia, el Estado no me puede garantizar los derechos. ¿Qué nos queda? Creo que es la comunidad, ¿no? La organización social. Por eso que de acá te digo, te repito, admiramos lo que haces, admiramos tu trabajo en Esmeraldas, lo que hacen Mujeres de Asfalto desde acá, desde INRED, somos como unos aliados. Carol y yo, como buenos desobedientes que somos, nos gusta que no te vayas con las manos vacías, ¿no? Que te lleves un lindo llaverito sí, de desobedientes. Están contaditos, a nadie en el equipo tiene. Solo invitados, invitadas, nomás tienen el privilegio de tener este lindo llaverito. Así que, por favor. Pero antes, Juanita, tiene que responder. No le amagues. Y le sacas. Se estaba poniendo ya en el llavero. Perdón, me estoy olvidando de algo. Pero para darle el llavero tienen que responder una pregunta. Sí, ya para cerrar. Digo que terminábamos. ya acabó, hasta aquí no. Corta, no, mentira. A ver, ¿por qué la desobediencia hoy es una opción? ¿Por qué la desobediencia hoy? Es que están viendo muchos niños esto. Yo espero. No lo van a ver niños. A ver, no, Juanita, no lo van a ver. Si tienen más de 15 años, apaguen esto, muchachos. Se acabó el programa. No me hago responsable. Tipo César, ya. Podemos sacar una miniatura. Pasamos a ya son las 6 de la tarde. En algún lado son las 10 de la noche. Pasémonos de hora. Yo creo que en estos momentos la desobediencia es una respuesta a un sistema como tal. La desobediencia es una contranarrativa en acción, ¿no? Entonces creo que por eso en este momento es como la vía. Es que ni siquiera es solamente la palabra, sino que la vía ante un sistema que te oprime es desobedecer al sistema, ¿no? Entonces la desobediencia es eso, es una contranarrativa, ¿no? De acción, ¿no? Porque no solamente decirlo, ay, que soy desobediente. Claro. Soy rebelde. Soy rebelde, ¿Qué estás haciendo por cambiar el sistema? Me encantó. Por favor. ¿Dónde está la camiseta? Producción, presupuesto. Listo, eso sería todo. Yo me llamo Miguel Ángel Pérez. Ha sido un placer estar acá contigo, Juanita. Tal vez último mensaje a la cámara, viendo a la cámara fijamente, el último mensaje para la humanidad.
Si le deben plata, este es el momento, diga. Ahí. Ahí. La sopa, necesitamos un cuerpo sano para la lucha. La desobediencia nos necesita con vitaminas. Que viva la soberanía alimentaria. Es importante, deben estar comiendo cachitos y tampico, nada de esas cosas. Pero ahora que se empieza en el programa está bien. Frítole, dame cosas gratis. Agradecemos a nuestra invitada y a todos nuestros oyentes. Recuerda, la mejor decisión es desobedecer. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!